intento no perder y es la identidad. En su momento fuimos el primer gimnasio con una cartera de clientes de más de 1.200 clientes. Si emprender es difícil, imagínate hacerlo en el rubro de los deportes y el entrenamiento físico. Para este quinto episodio tendremos el gusto de conversar con Paula Arias, deportista desde hace 20 años, entrenadora de fuerza y emprendedora. Su recorrido como atleta fue lo que le despertó la pasión por el entrenamiento y con el tiempo la llevó a dedicarse a acompañar a otras personas a través del ejercicio. A lo largo de su ruta como emprendedora fue parte de la creación de un gimnasio que creció desde cero y años más tarde decidió volver a empezar con un proyecto propio. Pali se suma a la ruta para compartir su pasión por emprender, crear y comunicar proyectos con identidad propia. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con vos y sobre todo entrar en un terreno que es muy interesante y que es desafiante, como decíamos recién. Y en esto nos gustaría comenzar preguntándote cómo lograste combinar justamente estas dos pasiones, emprender con el deporte. Bueno, yo en realidad empecé a entrenar triatlones, es mi deporte de origen desde muy chica y las temporadas se hacían realmente muy caras porque corríamos durante todo el verano en distintos lugares, afuera de la provincia, afuera del país, o sea, era muy heavy sostenerlo. En mi casa éramos deportistas, mi hermana y yo, mi hermana era gimnasta, entonces realmente era un presupuesto. Cuando era chica, medio que realmente me ayudaban mis viejos, tenía beca de la Secretaría de Deportes, ayudaban un poco, pero se empezó a poner un poco pesado realmente. Y hacía un deporte que era caro porque necesitabas que la bici, que la zapatilla, que la inscripción, que el viaje, que todo. Y empecé a dar clases de spinning, de cycling, en el gimnasio de, en ese momento, mi entrenador. Tomé como un curso, una capacitación con él, más que nada para poder ponerme adelante de la gente y como poder seguir un orden de estructura de una clase. Yo en ese momento tenía 15 años y empecé a dar clases de bici. A la par de que entrenaba para correr, pero en realidad era para poder bancar estos viajes y todo lo que me demandaba el deporte que yo quería. Después empezó a llegar ya al final de la escuela y tenía que ver qué estudiaba. Yo tenía claro que era algo que yo no quería ser una más. En lo que hiciera, a mí no me gustaba la idea de ser una abogada más, una arquitecta más, que te digo, estas carreras pues son las que contemplé en algún momento. Yo decía, y abogados, hay 200 millones de abogados, arquitectos, 200 millones de arquitectos. O sea, me parecía que está bien que cada uno le da lo suyo, pero yo tenía claro que lo que yo hiciera no quería ser una más. Y a su vez, quería estudiar algo que no me sacara el tiempo para poder entrenar. Entonces no se me ocurrió mejor idea que meterme a estudiar educación física. Mi mamá y mi papá me querían matar. Me querían matar porque asumieron que yo me iba a morir de hambre dando clases en una escuela y yo siempre tuve claro que yo no iba a entrar en una escuela nunca en mi vida. O sea, que yo solo quería entrenar y dedicarme a eso. Yo ya me había puesto al frente de gente y me gustaba esta cosa media protagonista que me daba estar de este lado y dar la orden y dar la bajada y demás. Y porque tengo esta cosa media de estrellato que me gusta. Y me gustaba mucho esa cosa de liderazgo, ¿viste? Que te da lo que yo hago en mi profesión. Empecé dando clases en este gimnasio, después empecé a dar clases en otro gimnasio en el Calidad de Vida, también de bici, y cada vez daba más clases y ya se empezó, era chica yo, pero era picante, daba clases que estaban siempre llenas y le ponía mi chimi, le buscaba mi playlist, las armaba, todo, realmente lo daba todo. Entonces la clase tenía su lista de espera, estaba fuerte. Me gustó, me empezó a gustar mucho esa cosa de che, mirá la lista de espera, che, mirá qué buena la clase de ella y demás. Y yo seguía, por supuesto, estudiando, todavía no me recibía, seguía estudiando y surge la posibilidad, estuve muchos años dando clase ahí, y surge la posibilidad de empezar a agarrar algunos personalizados a la parte. Yo me quedaba después de la clase, me quedaba dando algunos personalizados ahí en el gimnasio.
Y yo ya empecé a ver, che, esto me rinde un montón, y mira qué bien acá, y agarra uno acá, y dos de allá, y me daba, y a mí la verdad que la plata me gustó siempre. O sea, empecé a darme cuenta que no solo bancaba el vicio de correr, sino que, che, me gusta esta independencia. Era chica y podía tomar mis decisiones, o sea, era como, qué bien que está esto. Y empecé en ese momento, un compañero también del gimnasio, empezamos a ver la posibilidad de abrirnos algo juntos, pues empezamos, che, yo te ayudo, me ayudas con los personalizados, mientras vos le das el trabajo, yo los elongo, así empezamos a armar como un buen team, y de repente dijimos, che, a ver, ¿cuánto nos salen un par de elementos? ¿Y cuánto? Y empezamos, dijimos, los dos dábamos clase en ese momento ahí, dijimos, bueno, a ver, nos abramos. Nos fuimos de ahí y empezamos un camino chiquito, propio, muy personalizado justamente, y empezó a crecer. Empezó a crecer, y empezó a crecer, y de lo que era de clases de 10 personas, yo tenía 5 discos, 3 colchonetas, 2 pelotas, y estaba todo contemplado para 6 personas. Venían 7 y yo ya tenía que hacer un chino en la cabeza para ver cómo modificaba esto, y así, y el tema era que empezaba a venir más gente, y claro, yo quería agarrar toda esa gente, no me daban las cosas que tenía, entonces cada vez mi cabeza hacía más así, y así, y así, y en realidad hoy, a ver, también pasé por el parque y después alquilé un cosito, y ese cosito que lo pinté entero, un garage, lo pinté entero y todo, o sea, realmente empezamos muy, muy de cero. Estuvimos 3 años en ese garage pintado con mucho amor, y empezó a crecer y salió la posibilidad de un lugar más grande, y un lugar más grande que significaba un riesgo más grande. Y cuando dije, che, a ver, correr este riesgo, me da el número, no me daba un número. Bueno, pero si antes tampoco me daban los números. Vamos, corrimos el riesgo. Nos fue muy bien, pero muy bien. Creo que realmente explotó. Explotó, estuvimos 3 años en ese otro lugar, que lo que tuvo de bueno era que estaba muy expuesto, era una vidriera. Entonces entraba y salía gente y se veía de afuera, entonces una cosa llamaba a la otra, porque la gente llama a la gente. Vos vas a comer a un restaurante y lo ves lleno y querés ir, lo ves vacío y pasás de largo, ni lo mirás, no lo registrás. Yo creo que en San Juan, sobre todo, esa cosa vidriera funciona mucho eso. Funciona así. Y aprender a leer el público un poco también de eso, desde chica, y haber empezado por esto, es como que también fue haciendo que de manera intuitiva fuera sabiendo por dónde doblar, ¿entendés? Como que yo no tenía un GPS ni un punto de destino, pero había algo intuitivo del aprender a leer la gente, y lo que servía y lo que no servía, e ir como adaptándome a la demanda, que me hacía saber doblar intuitivamente para qué lado iba. Y la verdad es que fue escalando y escalando y escalando, y de repente nos encontramos con un gimnasio que fue, hoy lo digo orgullosa, hoy está explotado el rubro, o sea, la realidad es que cambió mucho el rubro, cambió, explotó, pero en su momento fuimos el primer gimnasio con una cartera de clientes de más de 1.200 clientes. Increíble. Fue una locura, pero una locura. Una locura que yo pasé de tener una cartera te hablo con 2 meses de diferencia, yo de tener un gimnasio de 250 clientes que andaba muy bien, pero lo podíamos sostener como un kiosco también. O sea, porque todavía usábamos un Excel, porque todavía mientras uno daba clase el otro atendía a la gente como secretario, o sea, había una cosa que todavía era familiar y que podíamos manejar, que en 2 meses cambiamos de lugar, cambiamos o sea, absorbimos un gimnasio, se nos presentó la oportunidad de absorber un gimnasio que andaba bien, que era grande. Corrimos una vez más el riesgo. ¿Pero eso con otro nombre o como con que otro hicieron nombre. Ajá, mira. Con otro nombre. Hoy es un gimnasio que funciona, yo vendí mi parte. Bien.
¿Y actualmente cómo está organizado el modelo de negocio? Pasa que yo de ahí me fui, o sea, yo lo que hice fue, llegué a un gimnasio de 1.200 clientes, atravesé todo ese proceso, atravesé una pandemia, atravesé... Todo esto después de la pandemia. O sea, se bancó la pandemia ese gimnasio con empleados y todo lo que eso significa, alquiler, empleados y demás. El gimnasio se la bancó porque en esa pandemia también dijimos, a ver, ¿qué hay que hacer? Y bueno, pongamos a dar clases virtuales. Abrí una cuenta y otra vez el volantazo intuitivo de sobrevivir, ¿entendés? Sí. Y la verdad es que eso lo sacó adelante. Y también, después de la pandemia, el nicho de mi rubro en las redes hizo así. Es como, no existe un gimnasio, un entrenamiento o una entrenadora que no esté fusionado con su contenido, con las redes, con sus clientes, o sea, realmente van 100% de la mano hoy. Hay algo interesante ahí, ya que mencionabas las redes, que es también como en este último tiempo, y también hablabas de la pandemia, hay tanta información circulando, consejos de vida, de salud. ¿Cómo haces también desde tu lugar para tratar de concientizar o no? No sé, en ese punto, ¿cuánto te involucras en el tema a los usuarios? Es mucho y es peligroso. Es mucho, es peligroso si uno no se encuentra con información y no tiene el criterio para poder pasarla por un filtro. Porque yo la verdad es que aprendí a darme cuenta que no todo está tan dicho y no todo es tan sabido. O sea, tal vez lo que para mí es algo que es el ABC, hay gente que, o sea, que ni el A, nada. Entonces, esa falta de educación es la que también me hace plantearme de que en realidad es educativo, es desde un lugar realmente de deficiencia educativa. Entonces, muchas veces yo me pasaba de que quería comunicar y empezaba como en el C. Y claro, tengo que empezar en el -A, no claro, en el C. Dabas algunas cosas por sabidas. Sí, no hay que dar cosas por sabidas. Y creo que porque dejas la libre interpretación de un montón de cosas. Y acá sí creo que es importante también aprender a ver estudiar de quién uno toma la información. Porque hoy en mi rubro, el entrenamiento, el fitness, el deporte y demás, está bastante bastardeado. O sea, es como... A mí me pasó mucho después de la pandemia que decía, che, el deporte, que no nos dejaban abrir el gimnasio, fue como lo último. Esto es salud, esto es parte de la salud pública. ¿Cómo no te vas a dejar entrenar? Esto es un tema de salud. Y como un tema de salud es que se tiene que abordar y vos tenés que buscar la información desde ese lugar. Una persona que entrena hace 10 años no está capacitada, por más que sepa, se haya introducido en el tema, además, hoy está lleno de fitness coach y demás que entreno hace 10 años, te hago tu rutina, bla, 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 y te dan consejos. Y yo no digo que no sepan, tal vez saben mucho lo que aplica a ellos, pero uno tiene que tener el criterio de buscar información. Hay mucha gente muy formada, realmente muy formada. Lo que pasa es que hay mucha gente muy formada que no tiene esta parte de comunicación. Entonces ahí está como ese limbo en el que... Y el que sabe mucho, muchas veces, tiene como un rechazo con el tema redes porque ve que hay tanta cosa dando vuelta, chanta, y que... Chao. Entonces, en realidad, uno del otro lado se pierde de consumir un contenido realmente rico, bueno, educativo. Creo que lo primero es aprender a discriminar de quién estoy consumiendo. Una persona que hace 5, 10, 8 años entrena y ese es su currículum para poder darte un plan, y yo lo descartaría. Empezaría por ahí, un plan nutricional. Sí. Y algo, Pauli, que hablábamos recién, que hay veces que te cuesta exponerte a redes. Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando decidimos con Bernie. Yo le mandé un audio a Bernie, que yo sabía que él era un genio de esto de la comunicación, porque a mí me costaba, imagínate, yo soy contador, me pasaba, decía, bueno, yo soy muy bueno en ciertas cosas, pero para transmitir quizás el mensaje me costaba.
¿Qué les recomendás a la gente en este sentido, que algo hablábamos recién fuera de cámara, para empezar a animarse? Para empezar a animarse, yo creo que, y lo que me sirve a mí, que me lo de cada vez que soy muy perfeccionista, demasiado. Entonces muchas veces pierdo mucho el tiempo en subir y que no, que si lo dije bien, que si lo dije mal, que el del otro lado no va a estar tan pendiente. Que vos subas y comuniques y busques y que cuando empezás a hacerlo se empieza a naturalizar. Y mientras más orgánico, más natural y más fiel a vos sos sin querer copiar, mejor se recepciona. Y es una pena que, porque a ver, creo que hay tantas cosas y tantas realidades en el mundo como personas y todos tenemos algo único para decir y para mostrar y para comunicar. Entonces es una pena que esas voces no se muestren, ni se comuniquen, ni se den a ver, ni a conocer, por el simple hecho de tener miedo a qué van a decir del otro lado. Todos, o sea, yo creo que no hay una persona que no le dé un poco como de vergüenza o de miedo el qué dirán. Pero lo que sí nos diferencia es que es la gente que lo hace a pesar de y el que se queda quieto. Yo tengo miedos, tengo vergüenza, pero yo nunca, o sea, esta cosa del deporte en realidad siempre ha hecho que no solo me mueva para entrenar, me mueva en la vida. No consigo la idea de quedarme quieta. Y en este caso, esa presencia digital, ¿la trabajas sola? ¿Lo ves con algún equipo? ¿Lo vas planificando? Mira, me encantaría decirte que tengo un equipazo. Que tengo a los chicos de Gillo atrás. Los chicos de legales, de edición, de no sé qué. Pero mi equipo es Canva Pro, CapCut Pro, todo, ChatGPT Pro. Todas las aplicaciones que hay las pago. Claro, pero hay una inversión igual. Hay una eso. inversión, Bien. sí, 100%. Hay una inversión y hay estudios, porque también me pongo a estudiar, a ver, a esto, lo otro. No me quedo solo en mi conocimiento de qué es lo que yo quiero transmitir, sino que también me involucré mucho en el algoritmo, en lo que funciona, en lo que no funciona, en no solo lo que yo quiero transmitir, sino a ver cuál es la mejor forma, es por acá, no es por acá. Pero sí tengo clara una cosa, hay algo que yo intento no perder y es la identidad. No por ser ni viral, ni conocida, ni por llegar a más cosas, pierdo las cosas con las que yo me siento identificada. Si hay algo que, y esto fue desde siempre, o sea, por ejemplo, en su momento apareció el CrossFit, sin menospreciar el CrossFit. Yo no me sentí identificada con el CrossFit, no me subí a eso, pero por una cuestión de que realmente no sentí que mi método fuera por ahí. Y era una moda y me iba a traer plata y venían, no una, dos, tres, 800 personas y alumnos. Tenés que poner CrossFit, vos tenés que poner CrossFit, vos tenés que poner CrossFit. No. ¿Quieren CrossFit? Hay oferta, hay un montón de gente. Mi oferta es otra. Sí. Y va de la mano con quién soy. Y si hay algo que ha definido mi carrera es la fidelidad con mi propia identidad, o sea, y la búsqueda de también por dónde, porque está claro que uno no siempre se va identificando siempre con lo mismo. No, y ojo, tu formación también, que te decía quizás por ahí no es, pero era intuición solamente. Sí, yo creo que en realidad es muy intuitivo lo que me ha ido pasando y por dónde he ido en la vida, o sea, si hago así como un recap, siempre ha sido de manera intuitiva. Pero con los años también entendí que no me puedo fiar de la intuición porque sería como un poco soberbio de mi parte fiarme solo de mi intuición. Que la verdad es que gracias porque normalmente me ha servido mucho, he ido como dando los pasos acertados y otros no, ni hablar. Pero si yo solo me quedaba con mi intuición y con mi capacidad de... pecaba de soberbia, yo tenía como yo sé por dónde, ¿viste? Y no, creo que también es lo que me ha hecho buscar otras opiniones, conocer otros métodos. Hoy no hay nada que haga que no haya probado yo, ¿entendés? Que no haya pasado por mí primero.
he tomado clases de otras personas, consulto a otros profes, mi entrenamiento lo pongo en manos de otros profes. Me gusta mucho que me pidan, que me corrijan. Me gusta mucho el alumno que te exige, que te pide más, que te dice, che, no me siento... Me gusta mucho más que el que te aplaude y te dice, me encanta. También me gusta el aplauso, pero el que te pide crecer, el que te ponga en un gimnasio por cuadra, me encanta porque me obliga a no quedarme quieta. Yo en un lugar donde no me siento cómoda es en la inmovilidad. En este proceso, Pauli, también nos decías que estaban tus proyectos y algo que nos gustaría que nos comentes es acerca de PST Method. PST Method, bien. PST Method es, bueno, mi sistema de entrenamiento. Cuando una de las cosas que identifican este sistema es justamente mi presencia y mi identidad acá. Empezó justamente con la demanda de exalumnos míos, por ejemplo, de que habían sido alumnos míos en algún momento y de repente no estaban acá en San Juan, entrenaban en otro lado, no les daban los horarios con los que yo ofrecía y me preguntaban, che, no haces rutinas, ¿no? Y empecé como, chico, pero ¿y cómo hago yo para que si yo no estoy, igual hay una marca registrada de mi esencia en este entrenamiento? ¿Cómo hago yo para transmitir eso desde el online, desde la pantalla? ¿Cómo hago para atravesar eso, que esté mi identidad ahí? Porque rutinas online, es así, está lleno, salen por todos lados, o sea, y buenas y malas y distintas y todas prometen maravillas. Pero yo, una vez más, volviendo como a la base, quiero que mi sello esté en cualquier lado, en lo presencial, en lo online y demás. Y también me empezó a pasar de que, che, yo me veo dentro de 1000 años dando clases moviéndote todo el día, tanto, tanto sí. tiempo, o sea, o con esta cosa de... Claro, yo me fui de lo masivo, volví, hice así, dije chao, vendí mi parte y me fui a el otro polo, volví a la base. Dije, me voy a lo personalizado, quiero esto, un estudio con este concepto, que yo te atiendo. Yo hoy atiendo a mi gente con un nombre, con un apellido. Yo sé si tuviste bien, si dormiste mal, si comiste bien, si comiste mal, porque mi método se basa en eso, en que vos no estás yendo solo a hipertrofiarte, estás yendo a hipertrofiarte después de que lloraste porque te peleaste con tu novia, porque tu hijo te hizo que no durmieras en toda la noche, que comiste bien, que comiste mal, que estás más frustrado, menos frustrado, que viniste súper motivado. Entonces, esa relación entre el entrenamiento y tu contexto como persona es lo que en realidad fusiona mi método, es la base de mi método, que es la personalización. Es un poco eso, un poco mucho eso. ¿Cuál sería el horizonte para Paula ahora pensando en lo que se viene y hacia dónde querés ir con todos estos proyectos? Mira, yo desde chiquitita me caractericé por hacer castillos en el aire. Y nunca lo cambié. O sea, nunca jamás soñé chiquito, siempre soñé gigante. Entonces, estoy en un momento en el que ando soñando grande, por demás. Pero porque, ¿sabes qué? También me he dado cuenta que es lo mejor que puedes hacer. O sea, ¿qué te frena hacerlo? Y hoy hay tantas posibilidades como tus ganas de hacerlo. O sea, esa es la realidad. Si en el camino te demoras más o menos, es circunstancial, ¿viste? También hay un toque de suerte en todas las cosas, pero hoy mi horizonte está puesto en que PST sea un método que puedas aplicar presencialmente en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires, Miami. Mirá, muy bien. Ese es un poco mi horizonte, replicar esta cajita de zapatos que estoy armando, que ya está registrada, he ido haciendo ese pasito de hormiga y demás, asesorándome, preguntando, che, que si yo quiero hacer esto, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Sí? Bueno, todos esos pasitos yo los vengo haciendo y dando
firme, constante. Y ese es mi horizonte. Replicar esta cajita de zapatos en distintos lugares. Qué bueno, qué lindo, Pali, todo lo que nos contabas. Y ahora, para finalizar, te vamos a pedir algo que venimos haciendo con el Facu en cada episodio, que es completar un afiche definiendo en una palabra qué es para vos ser emprendedora. Bien.